Página 1. Los cínicos, por R. Brackbrannan y Marie-Odile Goulet-Cacé, 2000. El movimiento cínico en la antigüedad y su legado. Prólogo a la edición española por Carlos García Gual. 0.1. La actualidad de los cínicos, a modo de prólogo, por Carlos García Gual. El hecho de que, en un periodo reciente, es decir, en los últimos 25 años, se hayan renovado con nuevos acentos y gran impulso los estudios sobre el cinismo y su legado literario debe verse como un dato muy significativo. Podemos detectar, en estos años, una importante revalorización del cinismo antiguo y su influencia filosófica y literaria, un aprecio por el cinismo como un movimiento filosófico y social de sorprendente y muy larga impronta cultural. Esta atención renovada hacia él está justificada, pienso, no solo por la publicación de algunos estudios importantes de sus textos que el lector verá citados oportunamente en el presente volumen, como los de Leon C. Paquet, 1975, y Gabriele Giannantoni, 1990, beneméritos filólogos que con admirable cuidado han editado, traducido, y anotado el conjunto de los fragmentos de los cínicos antiguos, y por las doctas y estimulantes revisiones críticas de Henri Sproxting, 1979, y Marie-Odile Goulet-Cacé, 1986, y el extenso e influyente ensayo filosófico de Peter Sloterdijk, 1983, en un libro que contrasta el cinismo antiguo con sus sombras en la modernidad, sino que responde, además, creo, a una nueva comprensión, a cierta simpatía de nuestro tiempo favorable a una reinterpretación actualizada de su legado filosófico. La simpatía hacia esos vagabundos anárquicos y humoristas de la temprana época helenística, y hacia la larga estela de sus ecos en una discontinua, pero vivaz y abigarrada tradición filosófica literaria, es un síntoma de una cierta mentalidad y complicidad postmoderna. Desde una renovada actitud y con una perspectiva amplia se aquilata y registra mejor cuán permanente y sugerente ha sido la herencia subversiva de esa tendencia filosófica, su resonancia social e intelectual, el humor ácido y rebelde de su crítica radical, transgresora y contestataria, así como su estimulante influencia en nuevos géneros, diversos escritores y varias épocas. Contrasta esta revalorización actual de la tradición cínica con el escaso margen de atención que tradicionalmente le dedican las habituales historias de la filosofía. En los manuales académicos al uso se despacha a los cínicos en unas pocas líneas. Porque se cuenta la historia de la filosofía tomando como eje narrativo central la progresión de las ideas y la secuencia e interrelación de teorías y escuelas filosóficas, así como el impacto intelectual de los grandes textos de venerables maestros del pensar. Y en esa perspectiva el cinismo resulta fácilmente arrumbado y preterido, visto como un pensamiento de ocasión y de chisporroteo anecdótico, sin grandes textos memorables, tan fragmentario como informal y disperso. Se puede ver como una expresión condicionada históricamente, y un tanto marginal respecto de la gran tradición escolar, de un cierto malestar en la cultura, una tendencia crítica y ética que ni siquiera acierta a definirse como una auténtica escuela, sino más bien como una vaga y pintoresca secta de disfraz filosófico, carente de seriedad y sistema y con escasa teoría profunda. Sin duda, el replanteamiento actual del aprecio crítico en los recientes estudios sobre el cinismo responde a una perspectiva distinta de la de esos manuales académicos, a los que hay que reconocer que, desde su punto de vista, tienen razón al marginar a los cínicos. Nada menos académico que estos pensadores de aires bufonescos. Nada más opuesto a la seriedad de los profesores de filosofía que un tipo como Diógenes. En una perspectiva hegeliana que toma como eje el progreso dialéctico de las grandes escuelas filosóficas, esa perspectiva adoptada por las modernas historias de la filosofía, de la secta de los cínicos hay poco que decir. El renovado interés actual por los cínicos responde, en cambio, a una atención enfocada hacia un pensamiento menos sistemático,
poco formalizado, en absoluto escolástico, y a una consideración que no solo toma en cuenta la teoría filosófica de nivel más abstracto, sino también otras formas de expresión del pensamiento más laxas y su repercusión literaria. Desde este punto de vista, los cínicos nos parecen representativos no solo de una profunda crisis cultural en un momento histórico bien definido, sino también muy modernos, por su rebeldía ante los valores tradicionales y por su inconformismo radical, en su afán de transgresión de las normas sociales, en su actitud iconoclasta y libertaria. Desde los años 60, estamos sensibilizados hacia esas formas subversivas de crítica. Pues no atrae nuestra reflexión y admiración la escasa teoría abstracta del cinismo, ruda y bastante elemental, sino más bien la actitud personal histórica de los cínicos, su actuación de rechazo y provocación, su empeño en alterar el común sistema de valores, de invalidar la moneda de curso legal, como reza su famoso lema. En ese modo de rebelión cultural que protagonizan en el contexto de su tiempo, de un lado mediante una provocativa renuncia a toda actividad cívica y política, con un radical desprecio de las convenciones morales, practicando una vida perruna, un bios quínicos, y por otro ejercitando un estilo expresivo propio, el tropos quínicos, revestido de ácido humor y corrosiva ironía, en sátiras, diatribas, parodias, anécdotas, sentencias, chistes y gestos burlones, nos parece sentir algo que sintoniza con nuestras propias inquietudes. En su búsqueda de una dicha despreocupada y animal, el cinismo desdeña las convenciones y se ríe de todo lo respetable en un ejercicio constante de desvergonzada e implacable sinceridad y libertad de palabra. Es la culminación del individualismo desengañado de todas las trabas y trampas sociales. Bajo el emblema del perro, Kuon, símbolo para los griegos de la total desvergüenza, el cínico se proclamaba seguidor fiel de la naturaleza, physis, y sus instintos, y liberado de cualquier sumisión a toda institución o ley, nomos, convencional o local. Se mofaba de las vanas penas y preocupaciones ajenas y escandalizaba a los más pacatos y necios. Predicaba la autosuficiencia, la franqueza de palabra, la austeridad extrema, y la desvergüenza radical como el camino más corto para alcanzar la tranquilidad de ánimo y la vida feliz. Solo así puede el sabio reírse de los vaivenes de la fortuna, solo así se ve exento de penas, pasiones molestas y compromisos encadenantes. Cosmopolita, desarraigado, pobre y a sus anchas en cualquier lugar, va y viene el cínico con un mínimo equipaje, un tosco manto, un bastón de caminante y una alforja ligera, suficiente a sí mismo, ascético, imperturbable y dichoso en su espléndida libertad y su colmada independencia. Así se configuró en la antigüedad el paradigma del sabio cínico, cuyo ejemplo inaugural fue Diógenes de Sinope. Los muchos quínicoi que, primero en las ágoras soleadas de la Hélade, y luego en muchas otras plazas, calles y ciudades del Imperio Romano, dieron testimonio de esa austera y ácida sabiduría práctica, con su mínimo atuendo, sus hirsutas barbas, mordaces y mendicantes, imitaban al implacable Diógenes. En contraposición a los hábitos docentes de otros filósofos predicaban con el ejemplo personal una subversión desvergonzada. En contraposición a las prestigiosas escuelas de filosofía el cinismo no pasó de ser una pantomima y una parodia, y, sin embargo, una farsa de sorprendente resonancia. Diógenes fue un personaje histórico, desde luego. Pero, en mucha mayor medida, su figura se fue perfilando como un personaje literario, el auténtico héroe fundador de la secta, el paradigma del cinismo. Su biografía, al menos tal como nos ha llegado en el libro Vi de Diógenes Laercio, está constituida de muchos añadidos, y no es más que una divertida y continua sarta de anécdotas, sentencias y chocantes episodios paranovelescos. La función de Antístenes, discípulo y amigo de Sócrates, un escritor de amplia obra, perdida, y de indudable valor filosófico, parece, al ser confrontada con la trayectoria de Diógenes, un tanto ambigua. Ya en él encontramos las líneas fundamentales de la ética cínica, pero no vive aún con la audaz desvergüenza del buen cínico. Y la unión de teoría y vida parece decisiva para el caso. Porque, como en otras escuelas helenísticas,
Como entre los epicúreos y los estoicos, el valor de la doctrina se constata por su finalidad práctica y su realización en la propia existencia personal. Todas estas filosofías helenísticas pretenden mostrar un camino hacia la felicidad individual, desligada de las trabas de una sociedad alienada y alienante. Un libracinismo responde al mismo malestar y descontento que otras doctrinas, pero resulta más tajante y subversivo. Como ya hemos dicho, el cinismo se muestra como un modo de vida, un bios, pero también como un estilo de pensar y expresarse, un tropos. Vida y estilo que iban unidos en el caso ejemplar de Diógenes, pero que luego pueden disociarse en sus seguidores. Son muchos los que llevan el manto áspero y el mínimo zurrón del cínico, pero pocos tienen la agudeza de palabra y humor mordaz del viejo maestro. Ese estilo y humor cínico se encuentra, en cambio, adoptado por algunos escritores, que lo utilizan con desparpajo y gran rendimiento literario para expresar su propia y ácida visión de la sociedad y la cultura, como es el caso de Menipo y de Luciano, dos maestros de la sátira y la parodia, de enorme influencia literaria posterior. Con ellos la filosofía se disuelve en literatura. No se trata ya de practicar la ascética vida del cínico, sin patria ni hogar ni profesión ni dinero, sino de mantener en sus escritos una óptica desenfadada y crítica, subversiva y despiadada, expresada en el troquel de los nuevos géneros literarios ligados a ella. A pesar de que, como decíamos, hay una ligazón profunda entre la doctrina y su realización personal en la vida, cabe quedarse solo con aquella. Es decir, uno puede pensar y expresarse como un cínico, pero vivir de modo más cómodo y burgués. Como quiso vivir el sagaz Luciano, por ejemplo. La influencia del cinismo se extiende en esa dirección y rebasa los márgenes de la filosofía para fecundar la literatura con su frescura y su humorismo, su aspecto más informal, su irreverencia y su procacidad. La personalidad literaria de los cínicos es un trazo revelador ya desde los comienzos mismos del cinismo, y luego tiene variados reflejos. Muy bien lo indica, con otras palabras, R. Branham, al subrayar aquí las dimensiones retóricas y literarias del primitivo cinismo, comparece pp. 112 y ss. Dada la naturaleza pragmática del cinismo como ideología, escribe, teoría y práctica o discurso y experiencia parecen resistir la separación aún más tenazmente de lo usual. ¿Dónde termina pues la teoría de Diógenes y dónde empieza la vida? Es verdad que la figura de Diógenes y el cuerpo de géneros inventados por los cínicos desbordan el movimiento que los generó. Pero esto solo sugiere que la dimensión retórica o literaria puede haber sido más fundamental para el cinismo que para las demás escuelas filosóficas que no dejaron un legado semejante. De hecho, ningún otro movimiento filosófico de la antigüedad ha tenido consecuencias de tanto alcance en la literatura o ha extendido su influencia tan lejos en el ámbito del discurso escrito. El estilo cínico se refleja en nuevos moldes expresivos, que no tienen la formalidad de los antiguos. La parodia, la sátira, la diatriba, el diálogo cómico, la anécdota y el chiste, reía, la sentencia, no me, permiten la expresión de ese humor característico y consiguen un efecto inmediato, muchas veces de alcance popular. El tono aguzado y festivo de esos géneros menores va bien a la retórica de la calle, y al desparpajo y la burla que practican los cínicos. El cínico rehúye la solemnidad y abomina de la pesadez. Es como un guerrillero de la filosofía. Dispara su flecha y rompe a reír, con el punzón de su humor deshincha cualquier globo retórico, con un gesto burlón manda a paseo las ínfulas del idealismo. No sienta cátedra, sino que zancadilla a los profesores. De ahí que la escritura cínica se exprese en formas literarias que evitan la seriedad, y frecuentan la ironía y el sarcasmo. En ellas mezclan la prosa y el verso, desafiando así las convenciones formales clásicas o tradicionales, así inventan el prosimetrum, y o bien combinan lo serio y lo ridículo, creando lo serio cómico Spoudau y Geloion, o bien recurren a la parodia frívola de los géneros más respetables, como la tragedia, o nos ofrecen en formato menor escenas de comedia o de diálogo filosófico. La sátira es un producto de raigambre cínica. Lo es también el viaje fantástico,
a un mundo utópico o al fúnebre Hades, que recoge y distorsiona en plan lúdico motivos de la comedia y los antiguos relatos míticos. Y, sobre todo, lo es la anécdota y el chiste, lo que suele denominarse como la cría. Las que Diógenes Laercio, en el siglo 1000 de nuestra era, ha recogido acerca de Diógenes son de la mejor calidad humorística. Nunca una escuela se sirvió tanto y tan agudamente de las anécdotas, reales o inventadas, para trazar una silueta ejemplar y clavetear una doctrina filosófica de tono popular. Esas frases y gestos memorables de Diógenes son como petardos que el teorismo personal del cínico arroja sobre los monumentos de otras ideologías, quiebros ágiles contra la seriedad de las convenciones más respetables de la moral dominante, muecas de bufón y risas de payaso para desenmascarar la aparatosa vanidad de las ideas y los más indiscutibles tabúes cívicos. Si bien el cínico se sitúa en el ámbito de la tradición socrática, en su crítica racional y en su programa ascético y está clara la ascendencia socrática del pensamiento de Antístenes, rebasa enseguida la moderación de aquel. De ahí la definición que Platón da de Diógenes como un Sócrates enloquecido, Sócrates mainómenos, que el lector encontrará muy repetidamente glosada en las páginas de este libro. De ahí también el enfrentamiento a otras escuelas, y no solo al platonismo, sino a toda la tradición ética orientada a lograr la sofrosinio o moderación como camino de felicidad. De ahí que, hasta los epicúreos, por ejemplo, rechazaran el modo de vida de los cínicos. Como señala bien M. Gigante, Cinismo e Epicureísmo, Nápoles, 1992. No solo en la forma, sino también en el fondo. Diógenes se distancia del maestro de Antístenes y de Platón, víctima consciente de su sumisión y obediencia de las leyes patrias. La concepción de la paideia en uno y otro revela bien esa divergencia, pese a que pueden detectarse rasgos socráticos en el origen del cinismo más ilustrado. La búsqueda de la virtud mediante un examen racional y crítico transgrede aquí la clásica cordura. La ironía deriva hacia el sarcasmo, la crítica al rechazo radical de la política. Y también las formas expresivas se hacen más agresivas, más radicales, más impregnadas de una comicidad desaforada, escandalosa e hiriente. Sencillamente, el mapa de la literatura ya no fue el mismo después de los cínicos, anota Brad Branham. Los aires de farsa de los desvergonzados cínicos insuflaron en la literatura helenística rachas de modernidad, y una estética más suelta, frívola y lúdica. El tono cínico resurge aquí y allá, rejuvenecido, en ecos varios de pensadores posteriores. No es que en esos escritores de acentos cínicos resucite entera la doctrina de la autosuficiencia y la dura ascética de la vida perruna, sino que ellos usan el estilo acuñado por el cinismo para expresar su visión de la sociedad, para volver a invalidar las convenciones sociales mediante el sarcasmo y la ironía de troquel cínico. Los satíricos latinos no eran filósofos cínicos, pero reactualizan algunas lecciones de Diógenes, a su conveniencia y en frases sueltas. Tampoco era un cínico cabal Luciano, que tantos temas y figuras evoca y reanima con singular talento y humor ágil. En esos literatos el cinismo es, fundamentalmente, una farmacopea y una perspectiva mordaz sobre la sociedad. Sobre el muro del academicismo, la retórica oficial, la seriedad, la pompa y la rutina, la mirada cínica descubre agujeros con vistas a la naturaleza. Invita a arrancar las máscaras y a derribar los ídolos del foro, y a reírse luego de los fantasmas y los fantasmones de turno. El ensayo de H. Neues Propsting recogido en este mismo volumen, pp. 430 y ss, subraya muy bien la pervivencia del cinismo en algunos pensadores ilustrados, y, sobre todo, en Nietzsche. Después de Diderot, Nietzsche representó la etapa más importante en la historia de la recepción del cinismo filosófico que acabó llevando al concepto moderno del cinismo como actitud. A riesgo de repetir alguna de sus consideraciones, creo que podemos destacar esa simpatía de Nietzsche hacia los cínicos. Una simpatía, expresada repetidamente y en frases muy bien perfiladas, que se refleja en varias obras, tanto por lo que toca a su pensamiento subversivo y antiacadémico,
como por la forma fragmentaria y de aforismos y apotegmas de la enseñanza cínica. Tanto la reflexión filosófica de Nietzsche como su concepción fundamental de la existencia, tan marcada por la metafísica de Kant y Schopenhauer, desbordan, desde luego, los límites de la visión del mundo cínica, e incluso la contradicen a fondo, pero eso no resta valor a esa manifiesta simpatía, que es tanto de fondo como de forma. También Nietzsche siente una singular afinidad de esa expresión sincopada en aforismos y lemas punzantes, y de esos gestos subversivos y tajantes con los que el cínico golpea las ideas y argumentos de sus adversarios. Ese aire de bufones de los cínicos le resulta a Nietzsche muy atractivo. Aprecia en los cínicos su audacia en la rebelión ideológica, pero sobre todo su soltura en la expresión de su actitud subversiva. Y esa simpatía de Nietzsche por los cínicos, y por el afilado estilo cínico, resuena de modo claro en el libro de Sloterdijk, y, mezclado con ecos de este, en otros posteriores. Como, por ejemplo, en el de M. Onfray, Quinismes, París, 1989, o en mi breve texto La secta del perro, Madrid, Alianza, 1987, 7.A edición, 1998. El neocinismo de Nietzsche, escribe Niels Browsting, es uno de los modelos para la más espectacular recepción y actualización literaria del cinismo en tiempos recientes. La crítica de la razón cínica, de Peter Sloterdijk, 1983, ha sido el mayor éxito de ventas de un libro de filosofía en Alemania desde 1945, AC, p. 472. La crítica de la razón cínica se tradujo al español por las mismas fechas que al inglés y al francés. En excelente versión de Miguel Ángel Vega, con un muy breve prólogo de Fernando Savater, y se publicó en 2 volúmenes, en Madrid, Taurus, 1989, aunque no sé si fue muy leído entre nosotros. Partiendo de los cínicos antiguos, reconsiderados con simpatía nietzscheana, este brillante y extenso ensayo rastreaba y comentaba a fondo los rasgos cínicos que permean la modernidad y ofrecía una crítica y apología del cinismo difuso del presente, ese cinismus derivado y divergente del quinismus antiguo. De nuevo citaré a H. Niels Browsting, que me parece que resulta enormemente acertado y actual en sus opiniones críticas al respecto. AC, p. 473, el éxito de Sloterdijk se basa en su fácil y en ocasiones virtuosista estilo de escritura, pero también, esencialmente, en su continuidad con la teoría crítica, mientras que al mismo tiempo evita el callejón sin salida al que esa teoría estaba condenada, porque rechazaba la perspectiva que hubiera permitido una solución práctica al dilema entre la dialéctica de la ilustración y la razón instrumental. La solución de Sloterdijk, que es el cinismo. Con esta postura se encuentra a mitad de camino de esas tendencias que sobrevivieron a la fase, en último término fracasada, de la realización política de la teoría crítica. Esas tendencias incluyen el alejamiento de la esfera pública, el movimiento ecológico, la nueva sensualidad y la toma de conciencia del cuerpo, el feminismo, etc. El libro de Sloterdijk, que es un auténtico espejo del desarrollo educativo, Bildungsgang, de la generación del movimiento estudiantil. Esto explica su enorme resonancia, pues en él se reconocía a sí misma una generación. La larga sombra del viejo cinismo puede percibirse sobre esos movimientos actuales de protesta y ruptura, que con un estilo también agresivo e irreverente claman contra lo establecido y se proponen también para charrate in tono misma, reacuñar de nuevo las convenciones e invalidar la moneda en curso. Si presentan un acento revolucionario que no estaba en el cinismo antiguo, sin duda más individualista, mantienen un talante desvergonzado y subversivo que recuerda la rebeldía de los filósofos perrunos. En este libro de los cínicos se han reunido 15 artículos muy bien seleccionados que enfocan el contexto histórico y filosófico, las ideas, las figuras, los motivos y la repercusión filosófica y literaria del cinismo. Nos ofrece así una perspectiva muy completa sobre su extensa y abigarrada impronta en la historia del pensamiento y de la literatura, no solo en el mundo antiguo, sino también en sus reflejos modernos.
y la variedad de enfoques añade interés a esa perspectiva de conjunto. Como señala su editora M.O. Goulet-Cacé, evidencia muy bien, a través de los ensayos a la par sugerentes y eruditos, la renovada atención al cinismo en los últimos 25 años. La bibliografía del volumen confirma ese atractivo y está muy actualizada. Sin embargo, sería justo añadir a ella algún trabajo en español, como el libro de Javier Rocaferrer, Químicos Tropos. Cinismo y subversión literaria en la antigüedad, Barcelona, 1974, pionero en su perspectiva y enfoque de conjunto, y mi librillo La secta del perro, de 1987. Los cínicos es, y creo que será por largo tiempo, una obra de referencia inevitable, el conjunto de estudios más actualizado y comprensivo sobre este movimiento filosófico de tan larga estela literaria. De excelente factura académica, es un libro de alto rigor hermenéutico y notable carácter universitario, y a la vez un texto de enorme amenidad y atractivo actual, por sus muchas resonancias y sugerencias, por su aguzado estilo y su extenso horizonte crítico. Página 13.